Hola, muy buenos días. Bienvenidos al curso de fortalecimiento de herramientas para la prevención del riesgo suicida. Mi nombre es María Jesús Sandoval y yo los voy a acompañar en este proceso de aprendizaje. Denme un segundo para poder compartirles la presentación. Bien. Y en este módulo que nos convoca hoy día, vamos a revisar conceptos de alfabetización de la salud mental. Vamos a empezar a revisar los conceptos de salud mental, los componentes que tienen en común. Ya después vamos a dar una breve pincelada por la psicología del desarrollo, por los hitos del desarrollo más importantes en la infancia, y después vamos a chequear las situaciones de alarma, ¿ya? Que se pueden presentar en los niños y que pueden estar siendo el reflejo de que algo está pasando, ¿ya? En términos socioemocionales, ¿ya? Y por último vamos a revisar las redes asistenciales, ¿ya? Y de apoyo para los casos de ideación suicida en niños o de otros trastornos de la salud mental. ¿Ya? Y la primera definición que encontramos es que la salud mental, disculpen, que la salud mental es un constructo social, ¿ya? O sea, no se concibe la salud mental como algo separado, para empezar, del cuerpo, porque nosotros tenemos como la fantasía de que la mente y el cuerpo están como en frascos diferentes y están dentro del mismo envase, ¿ya? Entonces, cada vez que pase algo emocional o físico, ¿cierto?, va a tener su correspondencia psíquica o física dependiendo, ¿ya? Entonces, es un constructo que hemos desarrollado desde lo social, desde que la persona está inserta en un entorno, y es un contexto, es un constructo que es dinámico, ya va a ir cambiando a través del tiempo, porque nosotros vamos cambiando a través del tiempo en las diferentes etapas del ciclo vital. Otra definición que tiene varios puntos en común con las definiciones que existen hoy en día es que la salud mental es el estado de equilibrio y adaptación activa y suficiente que permite que el individuo interactúe con su medio de una manera creativa y de una manera facilitadora, ¿ya? Generando que se produzca un desarrollo de la persona y de su nivel de bienestar individual, ¿ya? Y del ambiente social cercano y lejano, ¿ya? O sea, si se fijan, esta definición involucra hasta el exosistema. Bueno, y aquí tenemos, ¿cierto?, una definición que el Mario Valdivia pone en el Manual de Psiquiatría Infantil, en el que él escribió, ¿ya? Y él plantea que es un bienestar psicosocial, ¿ya?, que es la capacidad que tienen las personas, los grupos y el ambiente de interactuar entre sí, de promover la sensación de bienestar subjetivo. Nosotros, ¿cierto?, nos sentimos bien, o deberíamos sentirnos bien, por lo que nos pasa a nosotros internamente y no por las expectativas y lo que busca el resto, ¿ya? Es un desarrollo óptimo, donde la persona hace uso de sus facultades mentales individuales y colectivas, más que la sola ausencia de enfermedad, ¿ya? Involucra los aspectos educativos, de salud física, de vivienda, de justicia,
recreación, trabajo, vínculos familiares, ¿ya? O sea, involucra todo el desarrollo de las personas en general. Todas las áreas de desarrollo. Bueno, y es indiscutible que la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, ¿cierto? Afecta la forma en que nosotros pensamos, en cómo interpretamos la realidad, cómo la sentimos y cómo actuamos de acuerdo a la interpretación que le damos. ¿Ya? Cuando nos vemos obviamente enfrentados a la situación de vida, que es muy dinámica. Ahora, la salud mental también ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, ¿ya? Si somos del tipo de personas que nos quedamos manteniéndose, tratando de mantenerse funcional frente o expuestos a la situación de estrés, cómo nos relacionamos con las demás personas y cómo tomamos decisiones. Ahora, de acuerdo a la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, ¿ya? Los conceptos de salud mental, ¿cierto?, van a involucrar que el sujeto tenga esta sensación subjetiva de bienestar, que sea autónomo, que tenga la sensación de competencia y sea competente para enfrentar las situaciones del día a día, que tenga una dependencia intergeneracional y que haya un reconocimiento de la habilidad de realizarse en términos intelectuales y en términos emocionales. Ahora, si están obviamente cargados para el lado intelectual o el lado emocional, va a depender de las características propias de la personalidad de cada persona, pero siempre tienen que estar estas dos, menor o mayor desarrollo para mantener una homeostasis. Entonces, cierto, tenemos que el concepto de salud mental, como habíamos dicho, es mucho más amplio que la ausencia de enfermedad psíquica, ¿ya? Hace hincapié en el bienestar subjetivo de las personas y en las funciones propias que tiene cuando se enfrenta al medio ambiente. Y van a depender de del momento evolutivo en que se encuentre, ¿ya? Vamos a ver de manera muy concisa el primer año de infancia. Que va desde los 0 a los 3 años y se dan una serie de cambios, ¿ya? En cuanto al desarrollo físico y motor, tenemos que en esta etapa hay un crecimiento exponencial, ¿cierto?, de la altura y del peso. ¿Ya? A los 3 meses los niños duplican su peso y al año lo triplican. Existen diferencias entre los sexos, pero son superficiales y mínimas, ¿ya? Y este periodo es básicamente un periodo de recuperación, ya que muchos autores coinciden en que el proceso de nacer es muy traumático, ¿ya? Independiente del tipo, ya recordemos que el niño se formó, se gestó en un ambiente y sale a uno completamente diferente, tiene que autorregular todas sus funciones, ¿ya? Y eso toma un tiempo, ya que es este periodo. Disculpen. En cuanto al desarrollo psicomotor, ya se observa que hay un desarrollo del sistema nervioso central
y este va a determinar a su vez un desarrollo físico que va de la mano con la estimulación que el niño reciba de su entorno. Dentro de los hitos del desarrollo se implica el desarrollo físico y son la base del desarrollo cognitivo que se va a formar en la otra etapa. ¿Ya? En cuanto al desarrollo emocional, ¿ya? Hay un autor que es Stanley y Greenspan, que definen 5 etapas y señalan que se produce la relación de apego, ¿ya? El apego tiene gran importancia porque la Mary Ainsworth, ¿cierto?, plantea en sus inicios de investigación y después ya se ultra corrobora y hay otros autores que hacen, cierto, el análisis de la situación, ¿ya? De la situación de apego, ¿ya? El apego puede ser de diferentes maneras, seguro, resistente, evitativo, desorganizado, ¿ya? Y la importancia que tiene es que se da en un primer momento en la interacción con la madre, pero a través de este apego, nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar plantillas relacionales y vamos a ocupar el estilo de apego que tenemos a lo largo de todas nuestras relaciones significativas en la vida. Por eso, en términos preventivos y de promoción de la salud, es muy importante. Ahora, en cuanto al desarrollo psicosocial, de acuerdo a Erickson, que es un autor que aborda esta área del desarrollo, se presenta la conflictiva de confianza básica versus desconfianza, ¿ya? Que es en el fondo la libertad que el niño experimenta para explorar su mundo externo, ¿ya? Si él se siente confiado y siente que la mamá está preocupada, o sea, está pendiente de que a él le pueda pasar algo, o el medio responde a sus necesidades, este se va a sentir mucho más confiado de poder explorar el mundo que le rodea, versus un niño que se encuentra temeroso. Entonces, si la confianza básica prima, se desarrolla una virtud que es la esperanza. Miren, imagínense lo temprano que se desarrolla, ¿ya? Ahora, en cuanto al desarrollo cognitivo, aparece una integración de los sentidos, una integración sensorial, que va muy de la mano con lo motor, ¿ya? Y van a subdividirlo en etapas de los 0 a los 24 meses, pero la verdad es que no tiene tanta relevancia para lo que nos convoca, ¿ya? Las relaciones son de carácter circular, primarias, secundarias y terciarias, ¿ya? Y aparece el sentido de pertenencia de objeto. Ahora, en cuanto al lenguaje, el lenguaje receptivo, ¿ya? Los niños aprenden a comprender lo que significan las palabras, palabras obviamente simples, mamá, papá, chao, mamadera, agua, algunos pan, ¿ya? Que las nutricionistas ni lo escuchen, pero... ¿ya? Entonces aparece el lenguaje productivo, que es la emisión del lenguaje. A los 14 meses pueden, ¿cierto?, emitir palabras muy parecidas a estos conceptos básicos. A los 6 meses se ocupan los sonidos como iteración, lo repiten, lo repiten, lo repiten, porque están en el proceso de incorporación mental, ¿ya? Y aparece el balbuceo, ¿ya? Va muy de la mano con las inflexiones de voz que hacen los progenitores. Yo no me di cuenta que tenía la muletilla del hasta que mi hijo empezó a hacer un balbuceo con esa inflexión de voz. Y ahí me di cuenta que era yo la que lo decía. Así que hay que tener mucho ojo en esta y la próxima etapa.
Bueno, eso es como a grandes rasgos. Después viene la etapa preescolar, que es de los 3 a los 6 años. Y aquí, en cuanto al desarrollo cognitivo, Jean Piaget define que es un periodo preoperacional que se divide en 2 periodos, ¿ya? En el primero, que es el preconceptual, que va desde los 2 hasta los 4 años, y donde aparece el juego simbólico, es decir, que el niño toma el lápiz y juega como si fuera una varita mágica, o toma el mouse del papá y juega como si fuera un ratón de verdad. ¿Ya? Aprende el como sí, ¿ya? Y le da atribución emocional a los objetos inanimados. ¿Ya? Y esto hay que favorecerlo mucho, ¿ya? Porque en el fondo nos habla del modelaje de las primeras relaciones con los otros. ¿Ya? Ahora, en un segundo momento está el institutivo de transición, que es de los 5 a los 7 años, y aparece la presencia del pensamiento mágico, ¿ya? Por ejemplo, de que la muerte es reversible, de que si algo ellos lo quieren, puede pasar, le dan un sentido mágico a las cosas, por ejemplo, y muy egocéntrico. Por ejemplo, un niño puede decir, está lloviendo porque las nubes están llorando porque yo estoy triste, ¿ya? Entonces, en el fondo, atribuye características animadas a objetos inanimados, ¿ya? Y proyecta también su mundo interno. Hay una separación de la realidad interna y la externa, ¿ya? Pero apenas pequeños esbozos, ¿ya? Y aparecen las mentiras, pero las mentiras porque ellos se dan cuenta. Yo siempre digo que las cosas son buenas o malas depende de cuándo y cuánto, ¿ya? Las primeras mentiras en esta etapa son normales, porque el niño está interiorizando que lo que él diga o hace tiene una consecuencia en la conducta de los otros. Por ejemplo, si en una sala hay 2 personas que están entregando la colación, el niño se da cuenta que recién en esta etapa de que si se pone en una fila, le dan una y si se pone en la otra, le vuelven a dar, ¿ya? Entonces, es como los adolescentes, tienen como estas nuevas formas de pensar y de entender el mundo, y las tratan de estrenar para adquirir destreza. Por lo tanto, es normal que aparezcan en esta etapa y también responden a las representaciones simbólicas. Bueno, el pensamiento se caracteriza por su centración y egocentrismo, ya ellos atribuyen las situaciones a ellos mismos, por eso hay que tener mucha claridad con cómo uno expresa las cosas. En los niños, por ejemplo, que en esta etapa los papás se están separando, siempre aparecen las fantasías de que los papás se están separando por culpa de él, ¿ya? Porque él no hizo la tarea, porque... Entonces es súper importante ser claros con ello. Y el autoconcepto se basa en los aspectos externos, ¿ya? Y concretos. Ahora, en cuanto al desarrollo físico, ¿ya? Hay un mayor control muscular, hay una independencia del control muscular en sí, del tono muscular, las habilidades psicomotoras, tanto finas como gruesas, se desarrollan bastante. Y eso es algo en que nosotros estamos súper al debe con esta generación de niños pandemia, ya donde las clases son online y la tía efectivamente no puede corregir cómo toma el lápiz o cómo hace la A, cómo hace la E, ¿ya? Que es algo que vamos a tener que subsanar una vez que la pandemia, no sé si termine, pero se vuelva a la normalidad. Aparece, ¿cierto?, el control de esfínter, la dominancia lateral, ¿ya? Y hay un esquema corporal, ¿ya? Que
está asociado a los órganos de los sentidos, a lo perceptivo, a lo motor, a lo lingüístico y a lo social. ¿Ya? Por eso los niños en esta etapa son capaces de empezar a dibujar figuras bien pueriles, pero figura humana, ¿ya? Porque tienen la representación en su cabeza. Ahora, en cuanto al desarrollo psicosocial, aparece una etapa que, de acuerdo al Erik Erikson, es la autonomía versus la vergüenza. Por un lado, el niño tiene estas nuevas capacidades y trata de expresarlas o probarlas de manera autónoma. Entonces aparece el no yo. ¿Te doy la comida? No yo solo. Te abrocho yo solo. Te subo el pantalón yo solo. ¿Ya? Y es súper importante que dejen que los niños tengan este proceso, ¿ya? Que no les hagan las cosas. Porque si el niño no percibe que es autónomo, aparece la vergüenza versus la duda. O sea, se sienten avergonzados de hacer las cosas solas o entran a dudar si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, sobre todo con mamás que son como muy castigadoras, muy rígidas, muy obsesivas. El niño queda con la sensación o con la duda de que no hace bien las cosas, ¿ya? Esto aparece entre los 2 y los 3 años. Ahora, si se supera y prima la autonomía versus la vergüenza y la culpa que le da, aparecen la virtud, que es el propósito, que miren qué importante es las ganas de hacer las cosas, es ponerse un objetivo y terminarlo. Y no decir, no, yo no puedo. Es impresionante la psicología infantil, porque todo deja una huella en, ¿ya? En la etapa escolar, de los 6 a los 12 años, ¿ya? Hay cambios completamente diferentes. En cuanto a lo físico, se desacelera, hay cambios cualitativos, se van perdiendo los rasgos de bebé, ¿ya? Y aparecen las características sexuales. Y a los 12 años empiezan, en realidad. A los 12 años ya, por ejemplo, en el caso de las niñas, aparece la menarquia, pero la verdad es que yo, bueno, esta es la bibliografía más actualizada, no está diferenciada por país ni por etnia. Pero yo diría que se ha ido adelantando este hito. La menarquia empieza mucho antes, ¿ya? En cuanto al desarrollo psicológico, ya se está formando un autoconcepto, que es la percepción que el niño tiene sobre sí mismo, y que forma a partir de las experiencias con los otros, de lo que le dice la mamá, el hermano, la tía, ya del colegio. Entonces es muy importante que nosotros en esta, o en todas las etapas, podamos ir reforzándolo, ¿ya? También la construcción del autoconcepto implica una dialéctica entre la imagen del sí mismo y del yo ideal, lo que a mí me gustaría ser, ¿ya? Y por lo tanto, la diferencia entre el autoconcepto y el yo ideal va a dar una valoración que es la autoestima. Mientras más cerca esté el autoconcepto con la valoración del ideal, ¿ya? El paciente va a tener más autoestima, o el alumno. Y mientras más diferencia haya entre el sí mismo y el ideal, va a tener más baja autoestima. En cuanto al desarrollo psicosocial, aparece la crisis de la laboriosidad versus la inferioridad. Si el niño es capaz de hacer cosas y que estas cosas le resulten, que el dibujo le quede bonito, que pueda hacer la masa con la mamá, ¿ya? Aparece una virtud que es la destreza, que es la capacidad de aprender cosas nuevas también.
Y si no se supera, aparecen los sentimientos de inferioridad, ¿ya? Todo este proceso pasa entre los 5 y los 3. Ahora, en cuanto al desarrollo cognitivo, ya este periodo responde a las operaciones concretas, que se caracteriza por tener representaciones mentales, o sea, está el vaso y yo tengo la representación mental de lo que es el vaso en mi cabeza, ¿ya? Y la puedo traer a mi cabeza en la medida que yo quiera, ¿ya? Hay operaciones lógicas, ¿se entienden las operaciones lógicas? También aparece el concepto de reversibilidad irreversibilidad. Entonces, en esta etapa, los niños se dan cuenta que hay ciertos estados que no son reversibles, como la muerte. Por eso hay que explicarles en lo más concretamente posible y como acotado a su nivel de desarrollo, ¿ya? Hay un libro que es súper bueno, que es de unas chicas de 11, me da la impresión, que escribieron un libro de cuentos que se llama ¿Cómo se lo explico? ¿Ya? Donde a través de cuentos relatan las situaciones difíciles que puede vivir un niño en la vida. Dentro de esas, el duelo, el maltrato infantil. Y es una muy buena herramienta. Yo no sé si habrán otros libros de cuentos, pero ese es el que se me viene a la cabeza, y es una muy buena herramienta para trabajar con niños y poderles explicar de manera clara, porque uno se enreda y se complica, porque tiene otro funcionamiento mental, ¿ya? Y al final los pobres no saben si la abuelita anda caminando por las nubes o se fue con Jesús, ¿ya? Entonces, lo más concreto posible hay que explicarles, ¿ya? Aparece el pensamiento intuitivo, y ahí se ponen más creativos, ¿ya? Y son capaces de hacer operaciones como la clasificación, la seriación, la conservación y la correspondencia. Ahora, disculpen, algo o una herramienta muy importante que hay que tomar en consideración cuando uno trabaja con niños son las señales de alerta que pueden dar, que pueden en el fondo reflejar un posible problema de salud mental, ¿ya? En este punto yo me detengo porque hay muchas personas que me dicen, pero es que no hay niños que no presentan señales. Eso es absolutamente falso, ¿ya? A veces nosotros no vemos las señales porque estamos dentro del sistema y nos cuesta poder mirar desde afuera la lógica de las cosas que hacen los niños, sobre todo cuando hay procesos de dolor, ¿ya? Cuando uno ve sufrir a un hijo, uno, y es natural, prefiere que eso no esté pasando, ¿ya? Entonces, asumirlo demora un tiempo. Y esto es un claro reflejo del relato, por ejemplo, de los papás que los hijos se suicidan, donde miran en retrospectiva y efectivamente el niño dejó muchas señales. Eh, no sé si recuerdan un caso súper bullado que hubo en Santiago porque estaba asociado a bullying de una chica del Nido de Águila, que se llama Katy Winter, y que se suicidó en un Starbucks, ya en el baño en un Starbucks. Eh, Esta chica había dado muchas señales de alerta. Ella hacía letras y si uno se pone a revisar las últimas letras, eran de profundo dolor, ¿ya? Yo creo que la dificultad que tenemos como adultos, que tenemos que solucionar,
es que nosotros hacemos una supervisión de los chicos hoy día en base a características externas. Por ejemplo, nosotros controlamos cuánto tiempo el niño está en internet, cuántas horas tiene, ¿cierto?, la semana para ocupar el teléfono. Cuántas horas tiene a la semana para poder jugar Minecraft, ¿ya? Pero se nos olvida el contenido, ¿ya? Se nos olvida que en estas redes sociales se producen fenómenos de comunicación que pueden ser alusivos a bullying. Se nos olvida que como no somos nativos de la tecnología, sino que hemos pasado por la tecnología, pero no nacimos con ella, se nos olvida que el promedio de edad de usuarios de videojuegos en línea es de 30 años. Y los niños piensan que están jugando con otros niños. Entonces, son cosas que tenemos que mirar más en profundidad, ¿ya? Por los riesgos que puedan vivir nuestros niños. Bueno, y aquí yo me detengo porque las señales de alerta son tan importantes, ¿ya? Porque aquí es donde nosotros tenemos que llegar a intervenir a nuestros niños, ¿ya? Porque aquí es donde, por ejemplo, en el ámbito de la promoción, todavía no va a estar instalada la patología. Los niños son más flexibles en cuanto a su pensamiento. Por lo tanto, rápidamente cambian de hábitos o de conductas o de formas de entender la vida, ¿ya? A diferencia de los adultos, que los adultos son más rígidos, les cuesta más hacer cambios, ¿ya? Les cuesta más también entender algunos fenómenos, o aceptarlos en realidad. Entonces, tenemos que estar muy atentos a las variaciones de comportamiento que los niños puedan tener y a las características que los pueden hacer, por ejemplo, blancos de depredadores sexuales o de otro tipo de situaciones. Y aquí vamos a ver en realidad, listas de los síntomas que se asocian a diferentes problemáticas. Vamos a empezar por los síntomas que están asociados al abuso sexual. Cabe decir que si hay una presencia de una de estas señales, no es, no existe, ¿cierto?, una correlación directamente proporcional con la situación de abuso o de acoso, ¿ya? Tienen que presentarse varias de las señales y uno evaluarlas en un contexto, ¿ya? Porque, por ejemplo, un déficit de atención lo puede tener un TDAH en la infancia, pero un niño muy deprimido también se puede ver muy desatento. Entonces, hay que evaluar las cosas dentro de su contexto. Ahora, en cuanto a los síntomas de abuso sexual, está como desde lo más obvio a lo que podemos tener confusiones con respecto a qué tan relacionado está. Lo primero que aparecen son molestias, moretones, o picazón en la zona genital, o en la zona anal, o dolor, ¿ya? En el caso de que estas como señales se presenten, ustedes tienen que informar. Hay un artículo que es el 174 y 175 del Código Procesal Penal, que señala que cualquier entidad pública o privada que preste servicios educativos o de salud, los portuarios, carabineros, PDI, que estén en conocimiento de un posible abuso sexual, tienen la obligatoriedad de denunciarlo, si no pasan a ser cómplices de la situación de vulneración ante el Código Procesal Penal.
Bueno, las enfermedades de transmisión sexual, que eso también hay que denunciarlo. Esto es más ambiguo, porque se puede ver a varias cosas, que es la presencia de pesadillas o enuresis. La encopresis, ojo, el 17% de las, de las encopresis primarias corresponden a abuso sexual, solo el 17%, ¿ya? Entonces, nosotros tendemos a hacer una relación, si tienen encopresis es abuso, y no necesariamente lo es, ¿ya? Puede haber una hipotonía, lo primero que hay que evaluar en una encopresis primaria son las causas orgánicas, y una vez que uno descarta las causas orgánicas, ahí se va a lo más socioemocional. Bueno, puede aparecer inexplicable pérdida de apetito o mucho apetito, aumento de peso, aislamiento o introversión, y eso, ojo, porque los niños que están pasándolo mal se aíslan, y al aislarse del grupo de pares, también se pasan a ser un blanco fácil de depredadores sexuales, ¿ya? Los niños que andan más acompañados, en patotas, juntos, es difícil que un depredador sexual se acerque porque no tiene esta complicidad, no puede establecer una relación de seducción en la situación de abuso, ¿ya? Recordemos que los abusos por asalto una única vez son los menos y están asociados a edades más grandes. Violaciones por asalto, pero en el caso de los niños más chicos es una conducta de abuso sistematizada, ¿ya? Donde el abusador se gana la confianza del niño y aparece una etapa que de acuerdo a Perrone es ya Bowlby, ya Barudi, que es el, como la fase de encantamiento. ¿Ya? Bueno, la masturbación o los juegos sexuales excesivos, que también hay que tener ojo, porque existe conducta masturbatoria como algo, o como parte de la conducta exploratoria del cuerpo, ¿ya? Pero hay que hacer la distinción entre si es excesiva o no. Por ejemplo, si es delante de otras personas, el niño no puede parar, o se hace más bien en privado, y para eso también no hay que retar a los niños, hay que explicarles que esas cosas se hacen en privado porque su cuerpo es suyo y de nadie más, y que nadie tiene por qué estar viendo lo que él hace con su cuerpo, ¿ya? Porque es algo propio de la edad, digamos, no lo podemos evitar, ¿ya? Y si lo castigamos, y instalamos la idea de que la exploración del propio cuerpo es mala, y en la adultez vienen los problemas, ¿ya? Así que todo esto de que es pecado, de que es malo, no hay lugar con ello, ¿ya? Eh, bueno, maltrato de niños o de animales o de mascotas, los niños normalmente replican lo que les está pasando. Cuando una situación es intolerable en términos emocionales, el niño la pone afuera para poder procesarla. Entonces, una forma de ponerla afuera es a través del juego, por eso lo ocupamos como herramienta de trabajo, pero otra herramienta, o sea, perdón, otra arista de esto es que los niños, por ejemplo, son víctimas de violencia física, van a tener conductas violentas en el contexto escolar, ¿ya? Y va a tener que ver también con el contexto social en que se encuentre. Yo he escuchado muchos papás decir, no, pero que le pegue, que se haga hombre, que se aprenda a defender. Eso es lo que está incorporando el niño. Y entonces después no lo pueden andar castigando porque le pegó a un compañero, si ustedes lo están avalando como una resolución de conflicto. Bueno, el apego rápido o
desconocido o nuevos adultos en su entorno. Los niños que sufren violencia sexual tienen un apego bien especial, son muy facilitados, entonces son niños que te abrazan, te tocan mucho, te besuquean mucho, y genera como una sensación como de falta de límite, ¿ya? Cuando a uno le pasa eso con un niño, hay que poner ojo. Que no tiene nada que ver con cuando los niños son cariñosos y se acercan a la tía que han tenido durante el año y quieren tocarla, quieren abrazarla. No, tiene que ver con algo mucho más adhesivo y como fuera de contexto. Cuando no te conocen y son es muy habitual en los niños que son institucionalizados, Senami, ¿ya? Uno va a los hogares y observa, y los niños se le cuelgan del cuello y te abrazan y te dicen, tía, te amo, y uno los ha visto 2 veces, ¿cierto? Y es porque no han tenido, ¿cierto?, esta figura de objeto permanente y constante en el tiempo. Y ahí también hay que poner ojo. ¿Ya? Obsesiones con la pornografía o con ver fotos sexuales explícitas, ¿ya? Repetidos intentos de fuga o de suicidio, comportamientos autodestructivos o autolesivos, sin necesariamente que involucre una conducta suicida, o sea, con la genuina intención de quitarse la vida. A veces pueden tener conductas parasuicidas, que son las conductas autolesivas sin la intención de quitarse la vida, ¿ya? Pero que lo hacen como una forma de disminuir la angustia, la presión interna que sienten, ¿ya? Entonces se infligen cortes o se queman para sentir el límite entre el cuerpo interno y el mundo externo, y ahí se calman. Bueno, y el uso o abuso de sustancias, que ellos mismos lo refieren como en los adolescentes como una forma de borrarse, de no enfrentar la situación que están viviendo. Ahora, en cuanto a los síntomas de explotación sexual, son bastante similares, ¿ya? Tenemos los antecedentes o presencia de abuso emocional o sexual. Por eso siempre salud y educación tienen que trabajar muy, muy de la mano. Ahora, yo creo que hay como un resguardo malentendido donde salud muchas veces tranca la pelota de educación con la información, ¿ya? Por por el manejo que se tiene de esta, ¿ya? Cuando para confrontar una situación, un trabajador social o un psicólogo le dice a los padres lo que está pasando, se perdió el vínculo con el niño de manera irreparable. Pero hay cosas que son mucho más importantes que el vínculo, y dentro de esas está la integridad del niño, que no siga sufriendo abuso, ¿ya? Enfermedades de transmisión sexual, indicios de hallarse descuidado, desamparado, que los niños aparezcan como de manera mágica con regalos o con ropa o con artículos caros que no tienen acceso para comprarlos, o que digan que tienen un pololo que no está en el colegio, una polola, o que empiecen a tener varios teléfonos, o refieran que tienen que salir del colegio de manera urgente, con excusa de irse a la casa, ir al médico, ya si el niño quiere irse, se va a ir. Entonces hay que tenerlos bien vigilados. Pues los niños son creativos. Bueno, ustedes saben. En cuanto a los síntomas En cuanto a los síntomas del maltrato físico, bueno, tenemos señales de lesiones inexplicables. Ahí los niños nunca van a echar al agua a sus progenitores, porque son los papás,
¿ya? Independiente de cómo sean, son los papás con quien les tocó vivir. Entonces, excusas van a haber miles. Me caí en bicicleta, me pegué con la puerta, me quedé dormido en la mesa, ¿ya? Y uno sabe que no son directamente proporcionales a lo que uno ve. Lesiones previas, o sea que el niño, por ejemplo, tenga un accidente en el colegio y para hacer el seguro, validar el seguro escolar, le llevan al hospital, le sacan una placa y tenga 3 fracturas antiguas, ¿ya? Patrones de lesiones compatibles con objetos, por ejemplo, quemaduras de cigarro en la espalda, ¿ya? Quemaduras de las extremidades, de los órganos genitales, temor hacia los adultos o perturbaciones emocionales como por ejemplo ansiedad, depresión. Ojo, la depresión en los adultos no tiene nada que ver con la depresión de los niños, se observa de una manera diferente, tienen conductas diferentes. El autoaislamiento, que es un factor de riesgo porque los hace presas fácil de los depredadores sexuales, temor a irse a la casa, ¿ya? O que pongan la conducta afuera, maltrato hacia animales y hacia mascotas. Ahora, en cuanto a los síntomas del abuso emocional, está la ansiedad, la depresión, ¿ya? La sensación como más que de humildad, de humillación, ¿ya? Constantes menosprecios de ellos mismos, no, tía, es que yo no sé pintar, yo no sé escribir, es que a mí no me queda bien, denigración, retraso incluso en el desarrollo por falta de estimulación de todo tipo, digamos. Y el síndrome de abandono, que es el que pasa más desapercibido, pero yo creo que deja secuelas iguales o mayores que los otros tipos de abuso. Bueno, aparecen abandono o informes de que no hay nadie en la casa que los cuide, ya por eso hay que hacer seguimiento de las fichas y de los antecedentes de los niños nuevos que llegan. Que los niños tengan hambre constante, o que pidan plata, o que roben comida, ya, abuso de drogas o de alcohol, carencia de vestimenta, o que andan mal alineados con el pelo sucio, o mal vestido, con mal olor. Bueno, que uno perciba la constante falta de supervisión y que, por ejemplo, hayan problemas médicos no tratados. Ahora, en términos internacionales, existe eh, como evidencia muy sólida de que la polivictimización, que son los niños que han sufrido diferentes experiencias como víctimas en diferentes ámbitos de su vida a lo largo de su vida, o sea, que por ejemplo viven en una situación de bullying, pero además de violencia doméstica en la casa, ¿ya? O sea, que tienen que haber diferentes tipos de violencia a lo largo de su vida, tienen consecuencias negativas muy importantes, incluso que se pueden observar 40 años después, ¿ya? En la edad adulta deja secuelas, ¿ya? Y las consecuencias van a ser más severas si la exposición la exposición a violencia es de varios tipos versus, ¿cierto? Si la violencia es un tipo, pero repetido en el tiempo. Y ahí aparece un autor que es bastante moderno, ya que
habla de la polivictimización, que se llama Finkelhor, ¿ya? Y que hace referencia a un proceso de trauma acumulativo, ¿ya? Que sufren los niños que están expuestos a múltiples tipos de violencia en su vida, ¿ya? Por ejemplo, violencia intrafamiliar, acoso escolar y abuso sexual, o abuso sexual y violencia intrafamiliar, ¿ya? Lo que es diferente haber vivido múltiples episodios de un solo tipo de violencia. Tiene mucho mejor pronóstico. Ahora, la revictimización es un fenómeno completamente diferente y aquí nosotros tenemos mucho que hacer, ¿ya? Los niños cuando sufren una victimización, por ejemplo, un abuso sexual, develan un abuso sexual, en promedio tienen que repetir 11 veces el relato antes de llegar a tribunales, ¿ya? Lo que implica que ese niño 11 veces va a tener que revivir la experiencia traumática, ¿ya? Entonces existe una victimización que es propia de la situación violenta, por ejemplo, del abuso, pero además hay una revictimización producto del sistema judicial, de salud, escolar. Entonces, desde ahí surge este movimiento del no me preguntes más. No sé si lo han visto, que concluyó en el término de una ley que autoriza y faculta a los ministerios, al ministerio a los juzgados en realidad, a hacer una entrevista video grabada, ya donde el niño se sienta con un especialista y da un único relato de la situación que después, obviamente, para todo el proceso penal va a ser consultado. Y si, por ejemplo, la información fuera poco consistente y se solicita una reevaluación, el juez ya o el consejero técnico habla con el menor, se lo plantea y si el niño no quiere hacerlo, queda completamente eximido en el proceso, ¿ya? Solamente si él está de acuerdo se puede entregar de nuevo la información, ¿ya? Y esta iniciativa es muy importante porque permite que los niños no revivan la situación traumática una y otra vez, ¿ya? No tengan que asumir el papel de víctima una y otra vez, puedan elaborar su proceso y no se queden pegados en él, ¿ya? Ahora, me gustaría que pudiéramos revisar los factores de riesgo que están presentes en la infancia, ¿ya? Los principales factores de riesgo de tener alguna patología de salud mental en la infancia, ¿ya? Son el clima escolar, que sí es bueno, obviamente va a ser un factor protector, pero si es caótico y con ausencia de protocolos educativos para, por ejemplo, abordaje de situaciones violentas, va a ser un factor de riesgo. El clima emocional caótico, las familias multiproblemáticas también es un factor de riesgo. La presencia de algunas enfermedades mentales por parte de los padres, principalmente el alcoholismo en el padre y la depresión en la madre. La presencia de conducta suicida por parte de alguno de los progenitores, maltrato infantil y abuso sexual, de los padres hacia los hijos, y aquí, ojo, mientras más cercano sea el vínculo con el abusador, peor pronóstico va a haber, ¿ya? Hay más daño, versus si es alguien de confianza. Ahora, no estoy segura si el 72 o el 75% de los casos de abuso son cometidos por alguien que era de confianza de la familia.
Bueno, los trastornos del control de impulso, eso quiere decir niños que tienen altos niveles de disforia o tienen altos niveles de agresividad y de hostilidad. Niños con baja tolerancia a la frustración, que no tienen la capacidad para alcanzar la satisfacción, o sea, no tienen la capacidad para aplazar la satisfacción inmediata de sus deseos, ¿ya? Niños que son excesivamente rígidos, ¿ya? Desde la línea obsesiva, muy meticulosos, muy centrados en el control, en el orden, en la pulcritud, muy perfeccionista. Y ojo, nosotros como sociedad en Chile privilegiamos estos rasgos. Cuando un niño es ordenado, uy, que es ordenado, uy, que le quedó bonita la pieza, uy, tan bonita que le quedó la tarea sin una manchita, ¿ya? Y vamos a creando niños que tienen ciertos rasgos de personalidad, criando, no creando, perdón. Niños muy tímidos, con pobre autoestima, muy pasivos, porque son más fáciles de abordar. La existencia de compañeros o amigos que en la escuela hayan hecho intentos de suicidio, y ahí aparece un fenómeno que lo vamos a revisar más adelante, que se llama fenómeno Werther, y los antecedentes de hostigamiento, que están muy asociados a las situaciones de, o sea, a las conductas suicidas en niños. Nosotros tenemos el sesgo de que los niños no hacen intentos de suicidio o los niños no se quitan la vida. Y hay un autor que se llama Boris Cyrulnik que hace una investigación en Francia que desmitifica todas esas creencias. Ahora, entre los factores de riesgo que se tienen que considerar con los adolescentes se encuentran los intentos de suicidio anteriores, identificación con familiares o figuras públicas que cometen suicidio, ¿ya? Va a ser un poco antiguo el ejemplo, pero cuando se suicidó Kurt Cobain, hubo una ola de suicidios en Estados Unidos de fanáticos. Alteraciones del comportamiento sexual como precocidad o promiscuidad, o embarazo no deseado, o embarazos ocultos, abortos, y haber sido víctima de abuso sexual. Bueno, esos son los factores de riesgo. ¿Y por qué es tan complejo este tema? Es complejo por esto mismo que aparece en la imagen, por el estigma de la salud mental. Las madres no consultan de manera, disculpen, no consultan de manera oportuna porque hay muchos estigmas con respecto a la patología de salud mental, como por ejemplo me van a quitar a los niños, o como por ejemplo lo van a echar del colegio si yo cuento. Entonces esto hace que las intervenciones no lleguen a tiempo, ¿ya? El estigma hacia las personas que presentan trastornos de salud mental, incluso en el área de la salud, nosotros mismos, en el área educativa también, o del consumo problemático de sustancias psicoactivas, implica actitudes y conductas negativas que dañan a la paciente, ¿ya? Generan discriminación. Entonces, van a ser chicos que tienen miedo de contar porque les va a costar más encontrar trabajo, o porque van a tener menos acceso a salud o a calidad de atenciones médicas, ¿ya? O mil cosas que puede pasar por su cabeza. Ahora, en cuanto a las estrategias de prevención en salud mental en las comunidades educativas, ¿ya? Tenemos que toda la evidencia apunta que la implementación exitosa de acciones preventivas de la conducta suicida en estudiantes requiere de un abordaje integral. No se puede tratar solo con los niños. Tienen que ser incorporados todos los aspectos del área del niño, ¿ya? Tienen que ser parte de un marco y una definición constitucional, ¿ya?
de orientaciones programáticas, ¿ya? Tienen que estar insertos en un marco regulatorio también, ¿ya? Que favorezca el cuidado, el bienestar y la protección de la salud mental en los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Ahora, todo lo que ocurre al interior del contexto escolar va a influir de manera significativa en el niño, porque es donde el niño está más tiempo, bueno, dejemos entre medio la pandemia, pero es donde el niño pasa más tiempo, ¿ya? Y ojo, es decir, Ulrich habla de que basta que uno tenga una relación significativa con un profe, con la tía del furgón, con quien sea, una sola, para que la persona sea capaz de adquirir herramientas de resiliencia, ¿ya? Y él lo crea esta teoría a través de su experiencia. Él sobrevivió a su familia a los campos de concentración nazi, porque una única enfermera francesa lo escondió en el ático, de bebé. Entonces, esa potencia tiene el hacer o no hacer cosas en el ámbito educativo, ¿ya? Entonces, la prevención de la conducta suicida se inserta y complementa y se conecta con una serie de acciones que se pueden hacer en los establecimientos, ¿ya? Pero que tienen que ser abordados de manera integral, ¿ya? Con el objetivo de incluir a todos los integrantes de la comunidad educativa. Bueno, y ahora vamos a revisar el tránsito que tienen los niños cuando ingresan a CENAME. Para empezar, los niños que ingresan a CENAME, a la red, estamos considerando, se realizan tras la resolución de un juez de la República, ¿ya? O de un juez del Tribunal de Familia, ¿ya? En el caso de que sea un juez de la República, si se trata de un niño o un niño, niña y adolescente, ya que ha infringido la ley, se inicia un camino hacia la justicia juvenil en el caso que sean imputables, ¿ya? En el caso de los jóvenes que cumplen condena, se realiza bajo un sistema o de régimen cerrado o bajo un sistema que es medio libre, que es como un sistema mixto, ¿ya? Tras todas las intervenciones que tienen que vivir, perdón, ya, cuando se trata, es cierto, eso es cuando la persona infringió, el chico infringió la ley. Pero ¿qué pasa cuando se trata de la protección de los derechos que están siendo vulnerados? Hay tres modalidades ya de intervención. La OPD, que son municipales, que son modalidades de prevención focalizada, ya los programas ambulatorios y los programas residenciales de SENAME. Bueno, una vez que se hace la intervención que tribunales resuelve y el niño egresa, puede egresar con su familia de origen o con su familia extensa o mediante un proceso de adopción, ¿ya? Y SENAME hace el seguimiento respectivo, ¿ya? Y los jóvenes que están en la justicia juvenil y egresan cuando han cumplido su condena y su plan de reinserción, eh, si tienen la mayoría de edad, ellos toman la decisión de dónde volver, ¿ya? En la actualidad, esto no está actualizado, pero es para que se hagan una idea, existen 1.402 programas y proyectos de protección. También hay 311 centros colaboradores de CENAME y 61 centros de administración directa de CENAME. Ahora, en cuanto a la red más ampliada, ¿ya? La red básica, digamos,
Hay diferentes, están las municipalidades, de estas municipalidades hay diferentes oficinas, está la de estratificación social, la UMIL, el encargado de subsidios sociales, la OPD, que está dentro de la municipalidad, digamos, y los encargados de programas más complejos, 24 horas, ¿ya? Y también de la municipalidad se desprende salud y educación, ¿ya? En salud están los niveles que nosotros conocemos, los CEFAM, que es la primera puerta de entrada, si existe alguna patología que es más compleja, pasa a atención secundaria a través de este punto. Y en educación, ¿cierto? Van a estar todas las políticas privadas y públicas, y todos los organismos colaboradores con la parte de educación, entiéndase, Carabineros, PDI, Servicio Nacional de Menores, etcétera, etcétera. Bien, yo les había traído un video para que lo revisáramos, pero no se escucha. Solo lo escucho yo, así que voy a tratar de solucionar los problemas técnicos, porque me gustaría que pudiéramos la sesión sincrónica, pudiéramos revisar los contenidos de esta entrevista, de una fundación, y pudiéramos sacar puntos de discusión en común. Bien, hasta aquí está la información del primer módulo, lo pueden encontrar en la plataforma y nosotros nos vemos en la clase sincrónica. Que tengan muy buen día.